myschool-365.com. Bien, continuando con el análisis que hicimos en el ejercicio anterior, el ejercicio 14, y que de alguna manera se ve reflejado en el ejercicio 15. Leemos, observa la tabla 1, la tabla que tenemos aquí, y razona en qué medio las cargas eléctricas se atraen o repelen con mayor fuerza. Esta parte de se atraen o repelen es la que vamos a ignorar, porque realmente lo que queremos ver es cuál de las fuerzas, o sea, cuál de los medios en este caso, provocarán que se ejerza una mayor fuerza. De ahí, si es de atracción o repulsión, dependerá de cómo estén cargadas, digamos, los elementos o los materiales, ¿sí? Si las cargas son positivas o negativas, ya de eso realmente depende la atracción o repulsión, pero no es de eso de lo que depende la magnitud de la fuerza, ¿sí? Para analizar la magnitud de la fuerza debemos de ir a la ley de Coulomb. Como en el ejercicio anterior planteamos, ¿no es cierto?, que la fuerza, sea de atracción o repulsión, equivale a la constante por la carga 1 por la carga 2, ¿sí?, sobre la distancia que separa a estas dos cargas al cuadrado. Como se mencionó en el ejercicio anterior, depende de una proporcionalidad. Y en este caso, para saber si la fuerza es mayor, debemos saber qué proporcionalidad existe entre la fuerza y esta constante que realmente, habíamos dicho, para nuestro análisis vamos a considerarlo no como constante, sino como una variable, dependiendo de que ahora, de acuerdo al medio, va a optar por tomar diferentes valores. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que en algún momento, cuando tenemos, ¿sí?, diferentes elementos o factores, voy a poner aquí así, de hecho no le voy a poner K para que esto se nos facilite. Pongamos G, ¿ya? En este caso, todos los elementos que están aquí están multiplicando entre sí. A con B, C con D, E con F, H con G. Y en cambio, de arriba hacia abajo están dividiendo. Pero no es eso en lo que queremos profundizar. Vamos a analizar el tipo de proporcionalidad. Dos tipos de proporcionalidad. Si es que es directa o inversa. ¿De acuerdo? Si es que es directa, implica que si la medida que estoy comparando crece, la otra medida con la que es comparada también crece. Y si esta medida disminuye, la otra también disminuye. Por eso hablamos de una proporcionalidad directa. Una proporcionalidad inversa quiere decir que si esta medida crece, la otra con la que estoy comparando disminuye. O sea, hacen lo contrario, se invierten. Y si esta disminuye, la otra crece. Entonces, hace una inversión. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que ver es qué proporcionalidad existe. Para saber qué proporcionalidad existe, debo comparar las medidas que están a un lado de este signo igual y cuáles están al otro lado del signo igual. Si tomo una cualesquiera, voy a tomar por ejemplo la letra B y voy a comparar con otra medida cualesquiera, con otro factor, en este caso con la letra F, por ejemplo. Yo veo que los dos están en el numerador, ¿sí? Es decir, que las dos son, voy a ponerles así, paralelas, es decir, están al mismo nivel, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar otras que estén al mismo nivel. Si tomo una de abajo, por ejemplo C, con una que esté abajo del otro lado, eso sí, sería H, por ejemplo, o G, cualquiera de las dos. Y también son paralelas, porque ambas están abajo, a un lado y al otro. Entonces, cuando esto sucede, la proporcionalidad es directa. Nuevamente, estoy comparando una medida de un lado con una medida del otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, la letra A y comparo con la medida H, con H? En este caso, A está arriba y cruzando al otro lado se encuentra H abajo. Cuando nosotros veamos este cruce, o por ejemplo el cruce de D con F, por decirlo de una manera, este D está abajo y F al otro lado está arriba. Esta es una proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces esta de acá abajo es directa, la de arriba es directa, estas dos son inversas. ¿Para qué me sirve saber esto? Bien, ¿cómo aplico yo esto? Se asume que toda medida que no tiene denominador abajo está tácitamente sobre 1, ¿sí? Y de hecho, algunos presentan la fórmula de la ley de Coulomb como K encontrándose en el numerador, ¿sí? Ahora,
Esta F que está acá, voy a moverla levemente, ¿sí? Y ahora voy a poner F un poquito más arribita para poder acomodarnos del ejercicio. Toda la medida que está suelta, es decir, si no veo un numerador, está tácitamente sobre 1. Y recuerden que quiero ver qué pasa, ¿no es cierto?, con la fuerza. Dice, y está comparando con el medio. Nosotros sabemos que el medio corresponde o está representado por K. Entonces, las comparaciones están básicamente entre F y K, en donde F está a un lado de la igualdad y K está al otro lado. ¿Y qué son estas dos? Estas dos son paralelas entre sí. Quiere decir que la proporcionalidad entre ellas es directa. Eso quiere decir que si K aumenta, eso significa, ¿no?, que si K aumenta, ¿sí?, es decir, aumentando, entonces la fuerza también va aumentando. Y si K disminuye, es decir, va haciéndose más pequeño, entonces la fuerza también disminuye. Entonces sabemos que para obtener una mayor fuerza, que es lo que me pide, debo tener una mayor constante. ¿De acuerdo? Básicamente en eso se resume. Por lo tanto, ¿cuál de los medios es el que proporciona la mayor constante? Porque la mayor constante provocará la mayor fuerza. Si nosotros vamos a la tabla 1, porque nos dice que tomemos como referencia la tabla 1, vemos que el aire es el mayor de todos, ya que todos están ordenados de mayor a menor. En este caso, el aire, que es 9 por 10 a la novena, si ignoramos este 10 a la novena que está aquí, porque todos son iguales, el último no es, pero es tan pequeño porque dice 10 a la octava, así que de entrada podemos eliminar este. Todos dicen 10 a la novena, eliminamos esta parte porque todos son iguales en ese aspecto. 9, 3.1, 2.25, 2 y 1.6, el mayor es 9. Por lo tanto, en este caso, en la tabla, según la tabla, el aire es el que provoca mayor fuerza de atracción o repulsión, debido a que la fuerza, ¿sí?, es directamente proporcional a la constante que depende del medio. Y como la del aire tiene una constante de mayor magnitud, entonces la fuerza será mucho mayor en comparación con la que se provocaría en cualquiera de los otros medios. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la conclusión para este ejercicio. Vamos al siguiente.